Exactamente. ¿Qué tanto pesan los debates? Pero ¿Qué sí tanto diría, están pesando en esta? ¿Qué tanto pesan las redes sociales? Yo diría, sin Sergio embargo, Arauz. que no debería de agotar la responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Es decir, el debate es un vehículo para aproximarse, repito, a lo que los partidos y a lo que los candidatos plantean, pero no debería de sustituir la acción de cada quien, que ya de forma más responsable, inclusive en esta época en la que la información está al alcance de la mano, puede, mejor que 10 años atrás, que 20 años atrás, contrarrestar casi que en tiempo real, o medir, no vamos a decir contrarrestar, medir en tiempo real la validez o no de muchos de los planteamientos que estas personas dicen, a veces, como bien dice Gina, al calor de la coyuntura, porque tal vez no venían lo suficientemente preparados para acometer el abordaje más sustentado de los distintos temas. Pero en general creo que es un ejercicio muy valioso, muy importante. Cada uno de ellos, y lo vamos a ver con más detenimiento a lo largo de este análisis, cada uno de ellos lleva su propia agenda, es decir, y yo creo que en la medida de su propia agenda uno puede determinar si cumplieron o no a cabalidad con los objetivos que traían trazados, porque uno es el objetivo del organizador, facilitar esta plataforma para que la gente conozca a las y los candidatos, pero cada uno de ellos traía su propia agenda que va en función de la realidad del contexto político que les toca a cada uno asumir. Pero la gente está esperando los debates, sí o no. Existe una sed, digamos, por este tipo de eventos para que la gente se informe, tomando en cuenta que la televisión sigue siendo el medio por el cual la gente se informa todavía. Totalmente. Número uno sobre las noticias. Así y en particular sobre política. Que no todas las televisoras informan, tienen noticias relacionadas con política. Es decir, ¿qué tanto está pesando? Porque usted lo decía, Gina, ¿qué tanto estaba usted sentada allí en ese recinto? ¿Qué tanto está pesando la televisión como un medio para informar sobre la política? Y en ese sentido, ¿qué tanto están informando los debates y son necesitados por la gente para prepararse para el proceso electoral? Recuerdo nada más la última encuesta del Semanario Universidad, CIEP, Semanario Universidad, en las elecciones anteriores, que la publicidad cada vez pesa menos en la decisión del electorado. Buenos días, Francisco Arauz. Y en especial a las personas que están amaneciendo con nosotros en este programa. Yo comenzaría con ánimo de no desmerecer para nada la importancia de ese primer gran encuentro, negándole que eso fue un debate. En realidad, uno habla de debate porque no es la costumbre, es la tradición, pero lo que yo observé era más bien un primer balcón de observación de las personas que estábamos viendo el encuentro y de los candidatos entre ellos mismos, como una ventana de exposición, casi como una posibilidad de un desfile de modelaje político en el buen sentido. ¿Y por qué digo que no fue debate? Bueno, porque eran muchos, en esencia, no es responsabilidad de los organizadores. Y porque la forma en que lo establecieron impidió realmente confrontaciones entre ellos, salvo en un par de minutos a lo largo de todo el esfuerzo expositivo. Yo tengo la impresión de que efectivamente la televisión va a seguir siendo el medio más importante de aproximación entre los candidatos y la ciudadanía para tomar una decisión. En estas elecciones todavía. En estas elecciones y probablemente en el futuro. Las redes sociales aumentan su importancia, pero la televisión por encima de los medios escritos y por encima inclusive de la radio, porque es la imagen lo que a la gente le interesa y no únicamente las ideas que ahí se difunden. Por un lado. Por otro lado, lo que yo observé es que hay gruesas diferencias entre los candidatos y eso me alegra desde el punto de vista de participación democrática. Nadie puede decir que no hay por quién votar en Costa Rica. Puede que uno pueda decir ninguno me convence o ninguno reúne los requisitos que a mí me gustaría de liderazgo, pero el arco iris, el abanico de opciones inclusive ideológicas, presentes en los 12 candidatos y una candidata, realmente es enriquecedor, aunque políticamente eso nos orienta, si no hay diálogo y si no hay un gobierno de unidad, eso nos orienta a dificultades para tomar decisiones en una asamblea legislativa que va a ser todavía más plural. No va a ser solo de 9 fracciones como hoy lo tenemos y algunas subfracciones, sino probablemente de 13, 12 o 11, dependiendo de los votos que se emitan para elegir diputados y diputadas. Y yo quisiera más bien echarme al charco. Yo niego
el darle a alguien la posibilidad de que ganó el debate. Absolutamente, yo coincido con Francisco. Porque no hubo posibilidad de esa Los confrontación. analistas afuera sí dicen que sí. Entonces, ahí nadie ganó el debate. Obviamente Algunos se mantuvieron, digamos, más o menos similar al pronunciamiento de las consultas de las encuestas. Otros ganaron un poquito y otros perdieron otro poquito. Los que no se prepararon suficiente o no tenían formación política, que también lo sabía, en esa dinámica son los primeros que pierden. Pero yo diría que fue un piso más o menos igualado entre todos ellos. Llegaron y salieron casi como entraron, con una gran diferencia, que hubo miles y miles de costarricenses que los comenzaron a observar. Los debates probablemente se van a producir en otros canales de televisión. No sé si Canal 13 tiene también planeado hacer esto. Es muy probable. Y ahí es donde entonces, con menos candidatos presentes, que jurídicamente eso se las trae, porque ¿qué es eso de escoger de acuerdo a lo que dicen las encuestas? Los medios de comunicación no son bancos, y los bancos sí recurren a las encuestas para prestarle la plata a la campaña. Los bancos deberían de hacer pero eso. Los medios de comunicación deberían hacer lo que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, el Canal 13 y la Fundación, que es, bueno, generar más debates, o sea, perder un poco plata, pero invertir más en construcción ciudadana. Pero bueno, son empresas privadas. Entonces, ahí hay una crítica, pero de todas maneras, ahí va a estar el futuro presidente de este país en esos debates que sí va a permitir mucha mayor confrontación. Y concluyo afirmando algo que ya ustedes acaban de mencionar. El voto no es solo un elemento que se toma por racionalidad. El voto tiene mucho que ver con el corazón y a veces con las tripas, como diría Sancho Panza. Con esos sentimientos de negatividad. Hay mucha gente que puede votar por un candidato porque le gusta su manera de ser o sus ideas. Hay otra gente que no le gusta y que lo rechaza esa personalidad y le encanta otra. Claro. Hay muchos candidatos que votan para que un partido político no llegue al poder. O para que uno que está en el gobierno tampoco llegue al poder. Eso es el efecto segunda ronda, perdón que te interrumpa. No, pero es que también va a funcionar en la primera ronda. Claro, que la gente va a pensar, como lo estamos diciendo los analistas, que va a haber una segunda ronda. Sí, así es. Pero en la primera ronda, en realidad, la definición del voto es, digamos, más primario, porque en la segunda ronda solo son 12. Sí. Entonces se polariza totalmente con otro tipo de elementos y de pensamiento. Yo terminaría ahí para permitir un poco mayor avance. Yo decía que con respecto a lo que preguntaba Laura sobre la televisión, yo creo que lo que está predominando básicamente es el formato audiovisual, y que evidentemente la televisión es el que tiene o la que tiene esta posibilidad o potestad de llegar a mayor cantidad de gente a través de un mensaje que tiene, o sea, que es cerrado, digámoslo así, que tiene audio, que tiene imagen y que tiene además escenario. O sea, la campaña se vive en televisión, exactamente, entonces, y los debates en audiovisual, y que entonces la televisión es la que lleva la vanguardia. Probablemente en algunos años sea el formato audiovisual en redes sociales y no necesariamente la televisión. En este momento todavía lo es en Estados Unidos, lo es en Europa. Porque uno siente que la televisión en estos países tiene un peso enorme, tanto en los países europeos todavía pesa muchísimo. Por eso pienso que tanto pesan los debates. Bueno, entonces a eso iba con respecto al peso que pueden tener los debates. Igual pasaba con la publicidad. Sabíamos que tienen un peso. De hecho, que ahorita va a empezar el trabajo de campo de la encuesta del CIEP y va a poder registrar hasta dónde pesó este debate en el cambio o en el movimiento. La volatilidad. Exactamente. Pero yo agregaría un factor más que decía Paco Barahona, que uno vota con las tripas a veces y con el corazón, pero hay una cosa muy freudiana aquí que tiene que ver con el inconsciente. Es lo que registramos en términos de desempeño, esta cosa de la dramaturgia en la política, que es algo de lo cual no necesariamente hay entrenamiento sobre esto, pero que el cerebro registra. Claro. Y como sabemos que hay un montón de personas que vieron el debate, pero vieron no solamente la discusión ni los posibles conflictos o las posibles diferenciaciones que planteó cada uno de los candidatos dentro del margen de lo que se podía, se registra inconscientemente aquello que se considera verdadero, se registra inconscientemente aquello que resulta falso,
aunque no necesariamente corresponda a la realidad, ¿no? Pero digamos que el decir, por ejemplo, de los 13 candidatos, bueno, los 12 y la candidata, que dijeran, cuando yo sea presidente de este país voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Algunos de ellos se lo creían realmente, porque estaban ahí concursando justamente por el puesto de la presidencia, pero otros participan en doble postulación que iban por la candidatura a la diputación, y por eso yo coincido también con Francisco, que dice que vamos a tener tal vez una asamblea legislativa mucho más fraccionada, porque hay muchos de los candidatos a la presidencia que van para el Congreso. Entonces, estas personas cuando decían, cuando yo sea presidente del país, voy a hacer tal cosa, pero eso se percibe como que es falso. Y tal vez una de las cosas que yo reconozco en el caso de Otto Guevara, para entrar como para cada uno de ellos, es justamente eso. Ni él se creía el hablar de cuando sea presidente, y eso se percibe y se amplifica más en televisión. Entonces, esto hace un registro, un subregistro, digámoslo así, que no es racional, que no tiene nada que ver con las propuestas, pero que obliga a los candidatos a conjugar estas tres cosas: propuestas, puesta en escena y además actitud. No puedes tener una actitud ficticia. Sos lo que sos, y ahí se conjugan esas tres cosas. Por eso el entrenamiento y la preparación a este tipo de eventos para mí es fundamental, porque la ciudadanía registra cosas en diferentes planos de su racionalidad y de su ser. Entonces, a mí esto me parece que es ahí donde podríamos decir que algunos tuvieron un mejor desempeño que otros, no necesariamente que ganaron un debate. Sí, exactamente, yo concuerdo. El formato, además de la televisión, justamente proyecta reforzar más la imagen que las palabras. Exacto. Yo le puedo, digamos, hacer un reto aquí a todos, incluidos nosotros y los amigos televidentes, de si recuerdan el 10% de lo que dijeron, y estoy probablemente convencido de que ninguno va a recordar, en términos de la parte de ideas, de contenido, exacto, de contenido programático. Entonces, digamos, si bien pues el propósito es que la gente pueda conocer algunas propuestas, pero ciertamente lo que le queda más en el imaginario de las personas son eso, las actitudes, las imágenes que se proyectan, algunas expresiones que inclusive no son muy de sustancia, pero que sí son llamativas, como por ejemplo la expresión de Edgardo Araya de "son coyotes de la misma loma". Sí, eso queda ahí planteado, y eso tal vez define más que muchas de las líneas de pensamiento que él pudo haber esgrimido a lo largo de su intervención. Y concuerdo perfectamente. Al final, cuando usted está en ese recinto, especialmente con esta dimensión de la volatilidad que hoy nos caracteriza, donde las personas, si él, por ejemplo, lo dice con claridad, hay personas que son indecisas y que se han mantenido constantemente en esa posición, pero hay personas que van migrando de un candidato a otro en función de determinadas circunstancias muy coyunturales. Entonces, de repente comenzaron apoyando a A, terminan apoyando a B y emiten el voto por C. O no tienen a quién. O del todo finalmente se desdicen. Entonces, cuando hay una circunstancia como en la que estamos hoy viviendo en Costa Rica, imaginarse uno que en 2 minutos, creo que uno tiene de tiempo para estar ahí con la papeleta, pensar que uno va a hacer una especie de recordatorio de todo lo que escuchó, de todo lo que leyó, es bastante utópico. Al final lo que queda es digamos, ese dominio del subconsciente que le dice a uno, ya sea a favor o ya sea en contra, voy a inclinarme por esta alternativa, o del todo no voy a inclinar por ninguna. Entonces, vamos a ver, en ese sentido, a mí, por ejemplo, para entrar ya un poco a caracterizar a algunos de los participantes y en el mismo ánimo de los compañeros de que aquí no hay ganadores, simplemente, además porque hay objetivos distintos, entonces uno podría decir que cada quien es ganador en función de su objetivo, en función de las estrategias. Yo comenzaría, por ejemplo, con aquellos que lo que buscaban era visibilizarse, porque evidentemente su aspiración, aunque abiertamente no lo digan, no es ser presidentes, es tratar de llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces, ellos sabían que probablemente en estos debates de los medios, de los otros medios, donde no van a ser contemplados porque no figuran en las encuestas ni en el margen de error, no van a tener la exposición mediática que tuvieron el 7 y el 8 de enero. Entonces, ¿cuál era su mensaje? Era: conózcanme, aquí estoy, existimos, voten por nosotros, no importa si para presidente o para diputado, pero voten por nosotros, entendiendo que fundamentalmente el mensaje es votar para diputado. Como lo dijo al final, por ejemplo, la candidata en su cierre, claro. En su cierre dijo, bueno, ya sea desde Zapote o desde una curul, ahí pretendo desarrollar todo lo que dijo. Igual John Vega, que lo hizo igual. John Vega igual. Ahora, John Vega es el otro caso que quería mencionar. Él es un tipo, claro, digamos, generó en redes sociales muchas reacciones, a favor o en contra, pero ¿cuál era el objetivo de él? Justamente que hoy se hable de John Vega y se hable de su partido
Y dicho sea de paso, a mí me parece que independientemente de que uno esté o no de acuerdo con sus pensamientos, fue el que tuvo tal vez una línea de pensamiento muy claro, porque es coherente con su doctrina y con su filosofía y con su visión de clase. Es el único que inclusive plantea el tema en lucha de clases, ¿verdad? Y está bien para su lógica y para el segmento al cual él pretende dirigirse en su discurso. Por ejemplo, en el caso de Fabricio Alvarado, en el caso del mismo Sergio Mena, también uno percibe que hay una clara orientación más a buscar esa segunda alternativa. En el caso de Sergio Mena, él lleva la doble postulación. No lo sentí tan fuerte como 4 años atrás, me parece que quedó a deber. Es muy fuerte, que esas son las claro, contradicciones. Las contradicciones, porque se sustituye desde mi perspectiva la vehemencia con la gritería. Es decir, yo puedo ser vehemente y contundente sin necesidad de estar alzando la voz en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Y concuerdo con lo de Otto Guevara. Otto Guevara me parece a mí que de los 13, no en balde su quinta campaña, es el que tiene mejor dominio de escena, es el que sabe apropiarse mejor de estos espacios. Él, con todo y su, digamos, desgaste lógico, tiene una figura que genera empatía a nivel de medios, pero sí, a diferencia de las campañas anteriores, en esta ocasión ya él proyecta en ese lenguaje no verbal que está convencido de lo contrario a lo que dice, o sea, está convencido que no va a ganar. ¿Quién? Otto Guevara. Sí, y está claramente... Se genera esa tensión. Exactamente, y está claramente más bien en la línea de que de lo que se trata es operación presencia del partido en la Asamblea Legislativa, fundamentalmente. Vamos a ir a una pausa, don Francisco. Ya venimos con el complemento suyo. Estamos analizando los debates en el proceso electoral, el debate del Tribunal Supremo de Elecciones con los 13 candidatos de la Fundación Konrad Adenauer, transmitido por Sinar Costa Rica Medios. Oye, joven, la Universidad Nacional espera por vos. Si ganaste el examen de admisión, sos bachiller y querés estudiar en la Universidad Nacional en el 2018, debes de registrar tu título de bachiller en educación media vía web en la página www.registro.una.ac.cr del 22 al 24 de enero. Si el sistema no te permite registrar tu título de secundaria vía web, deberás entregarlo en forma presencial del 22 al 24 de enero, siguiendo el procedimiento que encontrarás también en www.registro.una.ac.cr. Solicita más información sobre el trámite de ingreso, carreras y becas en los teléfonos 2562-6194 o 2562-6189, en el perfil de Facebook Registro Una o en la página web www.registro.una.ac.cr. La UNA espera por vos. Banco Cristal, el banco que nació para la mujer, presenta este jueves, en su final de temporada... Está comprometida, señorita Mardo. ¿Y puedo preguntar quién es el afortunado? ¡Es el señor Grove! Creí que estabas casada con tu trabajo. Mr. Selfridge, final de temporada. Este jueves a las 9:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Estrenamos la segunda temporada de Costa Rica Suena Así, el espacio musical creado exclusivamente para el artista nacional. Nuevos talentos y nuevos sonidos. Costa Rica Suena Así, todos los sábados a las 8 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. El mezcal es el espíritu de México. La fusión del choque de dos culturas. Ese es el elixir de la vida, ¿no? Es una vida que siempre, siempre, siempre te va a sorprender. Nunca te vas a ver igual. Vidas y bebidas. Todos los viernes a las 7 de la noche. Hola, máquina. Gracias por esperarme. Clavel, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión.
7:10. Estamos con los analistas. Quedaba don Francisco Barahona hablando del debate del Tribunal Supremo de Elecciones, Fundación Konrad Adenauer, Flaxo, la he dejado de lado, y también transmitido por CINAR Costa Rica Medios, producido también, sobre el debate, el primero, el de los 13 candidatos. Nosotros estamos llamando a que también estén los 13 y la candidata el próximo, de este jueves en 8. No lo sabemos si van a estar los 13, pero bueno, Francisco Barahona, ¿cómo los vio usted? ¿Cómo los logra delinear en este momento? Bueno, yo diría que de ese encuentro quedó claro que no todos tienen posibilidades de ser presidente, no solo porque se lo crean, sino porque es la realidad electoral. Y entonces yo diría, aquí concordando con el conjunto de las encuestas que han sido publicadas, que hay 4 o máximo 5 candidatos que sí pueden estar en la preferencia electoral y que podrían, dentro de esa mano de 5 personas, integrar la dupla que probablemente va a ir a las elecciones de segundo momento en abril. Y en este sentido no hay la menor duda que esos 5, los quiero mencionar, comenzarían, digamos, los costarricenses a ejercer mayor atención, sea en futuros debates, ahora sí en los medios de comunicación o en los demás instrumentos de comunicación masiva. Por supuesto, Álvarez de Santi, el Partido de Liberación Nacional, que entre otras cosas tiene una mayor estructura que yo diría el resto de los partidos políticos, y eso lo puede beneficiar, aunque como candidato lo veo que al día de hoy él no tiene suficiente energía de carisma y de liderazgo. Y esto no lo sé si corresponde a su personalidad o si corresponde más bien a que lo están asesorando mercadólogos y no gente ligada a la experiencia y a la ciencia política. Pero bueno, ese es un problema dentro de Liberación Nacional. Y que además entra con un partido dividido. Claro, por supuesto, Juan Diego Castro, que también está presente en las encuestas y que es de todos el que ha estado más combativo, aunque con mucha frecuencia muchas de las cosas que él afirma muy pronto se ven como o falsas o mentira, como surgió de ese debate, o que no hay sustento probatorio, a pesar de él presumir de ser un abogado penalista, que lo es. Por supuesto, estaría también Rodolfo Pisa, del Partido Unidad Social Cristiano, que también lo veo aminorado, lo veo con poca energía. Yo le decía a un amigo que si yo podía transmitir algún consejo es que me gustaría darle un pellizco en la nalga para que reaccione, pero lo digo públicamente porque se rieron mucho cuando yo hice esta afirmación. No es que le quiero dar ningún pellizco en la nalga. Que quede claro, porque vean que en la televisión que quede absolutamente claro, estamos hablando de simbología. Claro. Bueno, también está Carlos, el candidato del Partido Acción Ciudadana, que tiene posibilidades, no solo porque es el candidato que defiende la acción de gobierno, sino porque a pesar de la caída de la imagen del gobierno, más de 1.300.000 y pico personas votaron por el PAC, votaron por el actual presidente, y aunque eso se descomponga, mucha de esa gente probablemente va a atender las razones que el mismo Carlos expresa, esa posibilidad. Bueno, pero queda y queda el doctor. Queda el doctor, que ha ido aumentando, digamos, en intención de voto, pero que todavía no ha entrado, digamos, a una discusión de debate de fondo. El hecho de que lo acompañe y haya sido inspirada esa candidatura en el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, pues no es, diríamos, la mejor medalla de presentación de ese candidato. Todos ellos podíamos hablar mal de cada uno de ellos, sí, pero yo diría que eso, dentro de ese grupo de 5 personas, es las que estarían las preferencias electorales. Pero yo quiero agregar otro elemento que me parece importante. Argentina Artavia, en la exposición de arranque de este programa, decía que los costarricenses se han vuelto más pragmáticos, y yo no tengo por qué dudar de que eso es cierto. Y que entonces, bueno, el tema ideológico les preocupa menos a la hora de decidir el voto. Pero yo quiero hacer una observación, es que los partidos políticos cada vez se han desideologizado.
Y entonces, efectivamente, los partidos políticos, los que eran socialdemócratas ya no son socialdemócratas, los que eran social cristianos o demócrata cristianos ya tienen poco de ese elemento, en los programas de gobierno apenas son pinceladas, la izquierda está viniéndose al centro, en fin, realmente el tema ideológico se ha venido vaciando y los partidos dejaron de formar a sus cuadros políticos como lo hacían antes. Y entonces, bueno, ha llegado un montón de gente a las filas de los partidos políticos sin ninguna preocupación ideológica. Ahí tenemos el tema de la corrupción como una bandera que ha llegado casi en sustitución a personas formadas que anteriormente los partidos políticos, sobre todo en la época del bipartidismo, tenían. Y esto me parece que hay que tenerlo en el análisis. Y un último elemento, que yo veo una enorme incapacidad de los partidos políticos en Costa Rica de establecer puentes de diálogo entre ellos. ¿Cómo es posible que en otras sociedades, Chile, Uruguay, Argentina, las elecciones se resuelven con mucha más facilidad? En otras palabras, los partidos políticos se reagrupan entre ellos, se reducen los candidatos, negocian antes de las elecciones y presentan plataformas más realistas de opción de poder. Pero en Chile hubo muchos candidatos también. Claro, pero todos de ellos ya llegan a las elecciones, la gran mayoría, con puentes ya establecidos. Bueno, en Costa Rica no. Pese a que todos sabemos que en la Asamblea Legislativa no se pueden tomar decisiones, porque cada uno abona para su propio saco, hay como una tradición que se opone a establecer verdaderos diálogos, verdaderas coaliciones de partidos políticos. Y en eso estamos tremendamente atrasados. La consecuencia de que al final van a quedar dos para ir a elegirlos, uno de ellos en abril, es que obliga. Pero es que esto no debería ser una obligación, debería ser un instrumento incorporado en la psique política de los partidos y de los candidatos. Aunque a nivel discursivo, en este debate por lo menos prácticamente todos concordaron, no solo en ese escenario de mayor multiplicidad de presencia partidaria en la Asamblea Legislativa, sino en la necesidad de esos acuerdos, y 3 o 4 hablaron de la posibilidad de un gobierno de unidad nacional. Pero a la hora ya de llevar eso a la práctica surgen estas desavenencias, estas luchas de poder, y es estrictamente un discurso para la venta. Exactamente. ¿Qué tanto van a influir los próximos debates, tomando en cuenta que, a excepción del próximo que tendríamos nosotros, no van a estar los 13? Se lo voy a plantear así. Hace 4 años, que ocurrió más o menos similar a lo que va a pasar en esta oportunidad, salvo el del Tribunal Supremo de Elecciones, únicamente se escogían a los que en las encuestas punteaban. Claro. El 95% del voto oficial registrado en la elección de hace 4 años estuvo circunscrito a esos 5 candidatos. Apenas el 4 punto y algo por ciento para los restantes, que también fueron 3, igual que esta vez, para los restantes 8. Entonces creo que ya eso, de alguna forma, sin decir que es exactamente una relación mecánica, pero ya eso te demuestra la importancia de esa exposición mediática, que en el caso del decrecimiento de la publicidad y el surgimiento de los debates parece que es la otra ventana por la que ellos están ventilando. Entonces prácticamente el 95% de los votos de la primera ronda, estoy hablando, claro está, se distribuyeron entre esos 5 candidatos que fueron los que más recurrentemente acudían a todos los debates, a tal punto que se decía coloquialmente que ya se tenía más, que les iba a dar el síndrome de Estocolmo, porque estaban tan juntos todos que terminaban siendo donde parecía amigos, una cuestión muy una cofradía. Exactamente. Pero entonces eso demuestra, y además recuerdo un estudio del CIEP de hace también 4 años que hablaba de aproximadamente que un 40% de la gente valoraba importante, no es que decisivo. Correcto, es el mismo estudio que decía que la publicidad ya no era tan importante, a pesar de que se sigue gastando importante mucho. Los debates como un criterio para tomar la decisión final. Y para informarse. Y para informarse. Entonces creo que efectivamente, bueno, los medios lo han entendido así. Ya no solo los medios, usted ve que, por ejemplo, ahora universidades, organizaciones de la sociedad civil generan también, bajo la nomenclatura de debate, aunque sean intercambios, conversatorios, pero este espacio donde justamente se procura esa búsqueda de diferenciación, esa búsqueda de encontrar cuáles son los elementos que permitan distinguir y eventualmente propiciar apoyos electorales. Entonces sí me parece que van a jugar un rol importante, y de ahí lo que mencionaba Gina. En la medida en que esto no pueda, de alguna forma, ser inclusivo para la totalidad, se convierte en un elemento per se de desigualdad, reconocido por el propio Tribunal Supremo de Elecciones, por la Organización de Estados Americanos, que siempre que nos viene a observar dice este proceso electoral costarricense es de los mejores, es límpido, es
pero es buenísimo en muchos ámbitos, pero pristino, es inequitativo. pristino es la pristino, exactamente, pristino, pero es inequitativo. Y en este caso, el acceso a medios es inequitativo. Sí, totalmente, y por eso es que yo mencionaba ayer en un comentario con el programa que tenían justamente aquí, con personas partidarias, con voceros de los partidos políticos, exactamente, yo decía que es urgente aprobar las reformas electorales que obligan a lo que conocemos como franjas electorales, que el tribunal lo ha intentado varias veces y no ha sido posible. Son los mismos diputados y diputadas en el Congreso quienes obstruyen este tipo de reforma electoral, cuando en realidad esto les da mayor visibilidad, mayor posibilidad de participar equitativamente en todos en igualdad de condiciones. Las franjas electorales obligaría. Toda América Latina tiene legislación en franjas electorales menos Costa Rica y Honduras. Esto obligaría que tanto radio como televisión que usan el espectro electromagnético que es propiedad del Estado costarricense, es decir, de todas y todos nosotros, obligaría a esto a ceder espacios gratuitamente que el tribunal cedería a los diferentes partidos políticos para que puedan mostrar sus ideas, sus candidaturas, su plataforma programática. Entonces, esto es una cosa urgente de la cual nadie habla. Pero Gina, yo no le echaría la culpa solo a los partidos políticos, a los diputados que no aprueban eso. No, es que los medios de comunicación también hacen un están lobby en importante, manos privadas, por supuesto. no están de acuerdo en perder esa cantidad de minutos, porque cada minuto implica mucho dinero. Pero no solo esa reforma, hay muchas reformas importantísimas, comenzando por cómo es que escogemos a los diputados y diputadas, que ninguno de nosotros cuatro sabe a la hora de emitir el voto por quién finalmente diputado va a quedar, por dónde se va a administrar ese voto. Es como votar con una venda en los ojos. Igual que la doble postulación, alguien puso en redes, lo ideal sería que no haya doble postulación para poder entonces tener los candidatos o candidatas que realmente van a apostar por la presidencia de la República y no, ¿verdad? Tener este tipo de switch que nos hace a veces como perder un poco la perspectiva. Tenemos que terminar aquí, irnos a una pausa porque ya venimos con el segundo tema que tiene que ver con el análisis jurídico de la resolución de la consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya venimos y gracias a nuestros invitados Sergio Araya, Gina Cibaja y Francisco Barahona.